Este es el QR número 4. Criollos en búsqueda de identidad. Complemento de mi libro, Una patria con madre. Motolinía, Zorita, Tovar o Bernardino de Sahagún van a ser los primeros cronistas de la conquista y las cosas de la Nueva España. Incansables son los grandes recolectores de los despojos del pasado prehispánico. Su impulso fue salvar lo que estaba destinado a perderse, porque la cultura que aquí había habitado se desvanecía. Sus protagonistas estaban muertos y su cosmología en peligro de ser olvidada para siempre. Su tarea era evangelizar, pero en el camino se toparon con las historias que daban sentido al pueblo al que querían cambiar de fe. Después de conocerlos, sería más fácil convencerlos, quizás. Lo documentado por ellos y traducido por los indígenas, casi todos nobles que estaban a su servicio, era un tesoro. Y los criollos trazarían el mapa de regreso a estos escritos para dar cuerpo y sustancia a su necesidad de construirse una identidad y una historia colectiva, pero también íntima y personal. De nuevo, los escritores del siglo XVII mayormente serían frailes y sacerdotes, ahora de diferentes órdenes, como los franciscanos Mendieta y Torquemada, que con carismas y objetivos diferentes comenzaron a tener algo en común: crear de manera coherente, en sus escritos de relaciones, crónicas e historias, un pasado heroico que diera cohesión y sentido al pueblo que evangelizaban y con el que tenían además el compromiso de cultivar, educar y acompañar en la vida cotidiana. Esto incluía a los indígenas, por supuesto, y a los esclavos de raza negra, pero sobre todo a los criollos, ese grupo de seres humanos que nacieron en la Nueva España, pero que su referencia, por familia y linaje, era la madre patria. Sí, ellos que amaban esta tierra, pero no les pertenecía de origen, los hombres y mujeres que quedaron atrapados entre los de aquí y los de allá. La cultura y bagaje académico de los criollos era vasta, rica y profunda. Aprendida en las universidades y colegios de jesuitas, conocían tanto el mundo grecolatino y sus mitos como las narraciones cristianas de santos y santas tan importantes que eran el medio de inspiración y virtud para todo católico que se dijera devoto de ese tiempo. Pero ellos agregaron lo suyo y personal, el mundo prehispánico, rico, exuberante, diferente a todo, y que ellos insistían en que les pertenecía. No importaba tanto cómo despreciaran a los descendientes de ese tiempo en su cotidiano, como tampoco que aparte de las historias de los cronistas, también se viviera un sincretismo entre mundos, reflejado en las costumbres del virreinato. Eso no era tan relevante como la necesidad de crear una historia que les diera sustento y sentido. Van a ser Fray Juan de Torquemada y don Fernando de Alba Iztliséchitl los mayores forjadores de este pasado indígena recuperado. Torquemada pasará a la historia como el cronista oficial de los franciscanos, pero su labor es tan profunda que realmente con él surge, según autores como O'Gorman o Jorge Alberto Manrique, la historia antigua de México, no como una recopilación de datos y anécdotas del pasado, sino como una conciencia de lo que se estaba logrando con su trabajo. Por algo su obra se llamará no gratuitamente Monarquía Indiana. Por su parte, don Fernando de Alba Iztlisochitl comenzará a vivir el valor de ser criollo desde su propia sangre, ya que era descendiente directo de un conquistador por parte de su padre y desde el linaje de su madre, de los reyes de Texcoco. La fascinación por su tatarabuelo Netzahualcóyotl, el que fuera el rey de los texcocanos y primo de Moctezuma I, se convierte en su motivación e ímpetu primero para cambiarse el nombre adoptando el apellido de sus antepasados. Esto es en sí mismo un espejo de lo que significaba el pasado indígena noble para los criollos de su siglo, y después dedicó su vida a recopilar, ordenar y traducir de manera impecable
cuánta información pudo encontrar acerca de este reino. Eleva la dignidad de Texcoco a uno de los Atépetl más cimentado y antiguo del mundo prehispánico. Pero además, gracias a él, Netzahualcóyotl se convertirá para el colectivo mexicano en el rey sabio poeta de nuestro pasado, ya que de Alba a Iztlizóchitl descubre y da a conocer sus poemas, y además elaboró hermosas liras de traducción libre sobre estos. La historia e historias que él develó se convierten en esta historia consciente de México. Así ambos, como los criollos ilustrados que le siguieron, lograron a través del conocimiento el cimiento de un pueblo que estaba urgido de identidad propia. El sincretismo se hace cultura desde sus plumas, y México toma sus raíces desde su necesidad de existir diferentes y valiosos frente al mundo. Esto fue Criollos en búsqueda de identidad, complemento del libro Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera, por Elisa Queijeiro.